Mi querida doctora Grace, una mirada compartida desde las víctimas en el País Vasco y de las víctimas en Colombia. Ha insistido el libro en que no es comparable, pero que es compartible, porque el dolor de las víctimas, pero al mismo tiempo la centralidad ética, política de las víctimas es lo que nos permite compartir la experiencia vasca con la experiencia colombiana. ¿Cuál es el abordaje que hace el libro de este tema tan profundo, tan delicado, como lo ha expuesto la doctora Lina, sobre este tema de las víctimas y sobre el papel que las víctimas están cumpliendo y cómo trata el libro las víctimas, doctora Grace? Bueno, bien, como dice el doctor Manuel, también para el libro de nosotros el tema de las víctimas es muy central en los capítulos donde miramos cómo se ha tratado desde las respectivas sistemas de justicia transicional y restaurativa que se han implementado tanto en Colombia como en el País Vasco. Vemos dos acercamientos muy distintos, tanto en su alcance como sus objetivos, en cómo se puede intentar a sanar las heridas que se han dejado en las víctimas individuales. En el caso del País Vasco, digamos, el sistema que se implementó, pues más bien me corrijo y digo que no fue un sistema, sino una secuencia de iniciativas que han intentado llevar tanto víctimas como victimarios a procesos que pueden ser restaurativas. Entonces es un enfoque mucho menos de verdad y de responsabilidad, como veíamos que es muy central en el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición que se crea para Colombia, y se centra más en las personas individuales. Entonces han habido varios diálogos, algunos de ellos entre víctimas y victimarios, donde se encuentran en espacios obviamente con un proceso muy serio previo de preparación de ambas partes para que el proceso y el encuentro no sea revictimizante. Y estos son procesos que son muy interesantes de ver cómo en una escala pequeña uno puede trabajar estos temas y volver a sanar algunas de estas heridas que se creen en el conflicto armado. También tienen experiencias muy interesantes que van son parte de la justicia restaurativa, pero también trabajan hacia la no repetición. Y yo creo que eso es una mirada esencial también a tener en cuenta cuando uno habla de las víctimas, no solo como víctimas individuales, sino esta idea más colectiva del daño que se nos ha hecho el conflicto armado en Colombia o pues la experiencia en el País Vasco. Entonces hay experiencias muy bonitas de procesos en Euskadi, en el País Vasco, donde víctimas han podido participar en procesos educativos en colegios. Entonces, eso permite tanto una transmisión de la memoria desde las mismas voces de las víctimas y una catarsis para ellos a sentirse escuchados y reconocidos en su experiencia. Digamos, ya en el caso colombiano, el sistema tiene una mirada mucho más integral. Se basa en estos principios de lucha contra la impunidad que se ha desarrollado a nivel internacional y en estos derechos, estos 4 derechos de las víctimas que son considerados como fundamentales para que cualquier proceso de justicia transicional sea legítima. Y eso, por supuesto, son los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Y una de las cosas que se ha aumentado mucho en los textos y los principios que se ha escrito a nivel internacional y casi por primera vez se está intentando desarrollar más allá de la teoría en Colombia, es un gran experimento este sistema que se ha creado, es intentar ver todos estos derechos de una forma holística y integral. Y por eso el sistema que se crea en Colombia no es de un solo mecanismo, sino de varios mecanismos y medidas que deberían funcionar en concierto
para que al final del proceso podríamos ver que las víctimas han visto sus derechos reconocidos y garantizados por el proceso. Eso es un desafío muy grande por un país como Colombia, porque la idea de hacer una transición, un proceso de justicia transicional holística en un país con un conflicto armado tan fragmentado siempre va a presentar muchos desafíos para la implementación de estos mecanismos. Pero digamos, eso es como un poco como el proceso ha intentado poner las víctimas en el centro desde esta mirada muy holística de cuáles son sus derechos. Aquí llegamos a un punto en el cual los dos textos confluyen. La doctora Lina va un paso más allá de lo estricto jurídico y hace un trabajo etnográfico bastante interesante para acercarse en el marco de lo jurídico, en el marco de la perspectiva jurídica, porque está analizando la manera como se atiende particularmente a las víctimas desde instituciones del Estado, y va a un paso más allá hacia el tema de los afectos, del dolor, manejado en distintas maneras. El dolor que determina la condición de víctima, por lo tanto una identidad, y yo para seguir siendo víctima tengo que recrear mi dolor y andar con mi dolor a cuestas y mostrándolo, porque si no lo muestro no soy víctima. Y esa otra mirada que también le da a la doctora Lina, decir, bueno, esta es la única manera de poder abordar a las víctimas, que nos muestren su dolor permanentemente para ser reconocidos como tal, y desde su trabajo etnográfico da un paso más allá, se va más allá. Lo mismo el análisis compartido es cómo romper esa lógica formal, burocrática, diría la doctora Lina, o formal institucional, que nos impide ver la profundidad humana que hay ahí. En el libro del País Vasco y Colombia aparecen varios aspectos en los cuales se muestra la reconciliación. Cuando las víctimas dejan de verse desde su identidad de víctimas y se vuelven dinamizadoras de reconciliación, cambian la lógica. Ya no son el centro de atención, son el centro de dignidad. Son el centro de dignidad que reconstruye. La doctora Grace decía, restaura. Pero no solamente restaura a la víctima, se restaura a sí misma, sino en un salto casi milagroso, digo yo, porque sale de toda lógica formal, jurídica, política, restaura a su perpetrador. Y entonces entramos en los procesos de reconciliación y de perdón. Doctora Grace, este tema de la reconciliación y el perdón, y luego me gustaría que la doctora Lina nos hable de esas exploraciones etnográficas bastante interesantes que la llevan a tener lecturas distintas del sistema formal y nos muestra un camino diferente. Este tema de la reconciliación y el perdón, que en el libro de País Vasco, Colombia, está tan centrado, ¿cómo lo abordaron y qué recomendaciones cree que podrían salir para este momento tan complejo que vivimos en el país? Y la misma pregunta para la doctora Lina. Doctora Grace. Bueno, en cuanto a recomendaciones, eso siempre es una pregunta compleja. Pero en cuanto al tema de reconciliación y perdón, creo que una de las cosas que es importante a tener en cuenta, y eso se ve en el marco teórico también que tiene el libro, es de no esperar, o sea, el proceso de reconciliación es un camino, o sea, no es un llegar. Entonces, y está lleno de procesos imperfectos que cuando uno se les traslapa, pues uno, a pesar que a veces no lo ve, uno va avanzando. Entonces, creo que muchas de las experiencias que miramos, que eran más concretos en el libro, que intentaban apostar a este gran reto que tiene ambas sociedades de progresar hacia una sociedad reconciliada,
pues no tiene el alcance de resolver de una vez este gran problema que enfrentan ambas sociedades. Sin embargo, reconocemos la importancia de seguir apostando a este fin y que cada una de las experiencias, aunque no sean perfectas, son válidas en cuanto ellos realmente nos apoyan, no a llegar, sino a avanzar. Entonces, creo que en este sentido es un poco la mirada que toma el libro frente a la reconciliación. El tema de perdón es más complejo porque, digamos, el perdón realmente se lo puede dar cada persona. Y en un proceso de reconciliación, digamos, mm, no es o no debería ser obligación de las víctimas de perdonar para que el proceso avance, sino que hay que dejar que cada persona que tiene como sus cicatrices resultados de estos años tan difíciles que se vivieron en ambos países, pues puede hacer su propio proceso para llegar a este perdón. Entonces nosotros, como creemos que es una decisión también tan individual, nos enfocamos más en esta reconciliación que se llama una reconciliación más cívica, más desde la sociedad, cómo nos podemos volver a acercarnos y crear estos tipos de procesos que construyen paz y forman una sociedad más reconciliada y más capaz de transmitir, de transformar sus conflictos sin violencia. Doctora Lina. En las dos exposiciones se muestra con mucha lucidez las dificultades de cerrar la página, de no revictimizar a las víctimas, de cerrar con la violencia. Existe una serie de condicionamientos estructurales en lo político, en lo económico, en lo social, que cierto tipo de acciones resultan vanas porque están metidas dentro de un sistema que está en otra lógica, que no está en la lógica de la reconciliación, que no está en la lógica de asumir a las víctimas como centro moral y las revictimiza. ¿Qué hacer o qué camino tomar para que realmente las víctimas sean consideradas jurídica, política, administrativamente el centro moral, dirían las dos autoras, la centralidad ética que permita realmente esos procesos de restauración? O dicho de otra manera, ¿qué tiene que suceder en Colombia para que suceda lo que sucedió en el País Vasco? Que 872 víctimas, a mí me impresiona muchísimo eso. Desde el momento en que matan a Carrero Blanco, le ponen la bomba a los de ETA debajo de la casa donde estaba la oficina y lo hacen volar por los aires, hasta la víctima 872, se saciaron, se bastaron, dijeron ya no más violencia, ya no más víctimas, pasemos la página. Nosotros no tenemos límite. Los límites, ya sabemos, no son jurídicos, nos lo dice la doctora Lina, pero tampoco son límites éticos. No hemos llegado a ese límite ético, jurídico, para hacer pasar la página. ¿Qué tendrá que suceder en Colombia para que digamos nunca más, basta ya, paremos esto, comencemos de nuevo? ¿Qué tendrá que suceder? Sí, pues yo creo que para que eso pueda suceder en Colombia tiene que pasar obviamente varias cosas. No hay ninguna medida que podríamos tomar hoy en día que mañana vamos a amanecer con un país diferente. Entonces, creo que una de las cosas más importantes de este proceso que se está haciendo como parte del acuerdo con las FARC
es este proceso de que el país tiene algunos mínimos de entendimiento de qué sucedió en el conflicto armado. Porque a mí me gusta decir que Colombia es pionero de la posverdad. A veces es muy difícil saber lo que es real y lo que no es real, y eso es muy prevalente en los discursos públicos. Entonces creo que es fundamental que de este proceso se puede salir no una sola verdad, porque hay muchas miradas y hay muchas experiencias diferentes, pero sí hay que salir unos entendimientos comunes de qué ha pasado en el conflicto para que el país y la sociedad colombiana puede aprender de lo que ha pasado anteriormente. Otra cosa que creo que es fundamental que se mira hacia el futuro es el tema de impunidad. Eso realmente es un cáncer sobre el cuerpo político colombiano, que aquí se puede pasar muchas cosas, pero la justicia no llega o llega muy tarde. Entonces, yo creo que también es importante que estas leyes que tiene Colombia, que muchas veces son muy bonitas, tomadas de los mejores mentes internacionales de protección de los derechos humanos, se hacen reales en la vida cotidiana de las personas en todos los recintos del territorio colombiano.